Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Semana en la Cámara. Hoy nos reunimos justamente para conocer el trabajo parlamentario de los días 18, 19 y 20 de mayo aquí en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Para comenzar, les vamos a contar que la Sala de la Corporación aprobó y despachó al Senado una reducción del impuesto al valor agregado. Sin embargo, no hubo quórum en la votación para impuesto a los grandes patrimonios. La Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado una reducción del impuesto al valor agregado IVA durante el periodo que va entre la publicación de esta reforma constitucional y hasta el 31 de diciembre de 2022, con el objetivo de mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe a causa del COVID-19. La primera reducción del IVA a un 10% afectará las entregas y adquisiciones de bienes y servicios como alimentos, productos sanitarios, hotelería, restaurantes y locales afines, asistencia sanitaria y dental, estética y belleza integral, servicios y establecimientos deportivos, flores y plantas ornamentales y servicios ofrecidos por empresas funerarias. La segunda rebaja, que dejará esta tasa en un 4%, se aplicará a las entregas y adquisiciones de productos básicos como pan, harina, huevos y leche, libros, diarios y revistas, medicamentos para uso humano, así como las sustancias medicinales y productos intermedios utilizados en su obtención, prótesis, órtesis e implantes internos para personas con minusvalía y a la teleasistencia y ayuda a domicilio. La propuesta legal establecía como idea matriz un impuesto transitorio al patrimonio de las grandes fortunas a través de una tasa adicional del 2,5% sobre aquella parte del patrimonio neto que exceda de $22 millones. Además, contemplaba un aumento transitorio del 30% de la tasa del impuesto de primera categoría para megaempresas, con un promedio de ingresos superiores a 1 millón de UF. Sin embargo, estas normas no alcanzaron el quórum necesario para su aprobación. Algo similar ocurrió con la rebaja del IVA a un 10% para las entregas y adquisiciones de combustibles. Aclarar una serie de dudas respecto al actuar de las Fuerzas Armadas durante la administración del presidente Sebastián Piñera fue el objeto de la interpelación al ministro de Defensa, Waldo Procurica. El cuestionario se centró particularmente en 3 hechos: el seguimiento a la jueza que investiga el presunto espionaje a periodistas y a denunciantes de corrupción en el Ejército, las labores en el resguardo del orden público y las cartas enviadas a la televisión que, de acuerdo a los parlamentarios, transgreden los principios de obediencia y de no deliberación. Además, algunas consultas se refirieron a las labores que están cumpliendo las Fuerzas Armadas en el marco del estado de excepción, en especial en la región de la Araucanía. A nombre de los solicitantes de la interpelación, interrogó el diputado Jorge Brito, quien en primer término abordó temáticas como las actuaciones de las Fuerzas Armadas desde octubre de 2019. El ministro Procurica detalló que el estado de excepción se vive por la pandemia y recordó que se ha decretado en otros gobiernos, haciendo uso de lo que la ley establece para enfrentar la realidad de la pandemia, donde el Estado no puede restringirse. Las preguntas abordaron además la inteligencia militar en el marco de operaciones de interceptación telefónica, como las denominadas Topógrafo y W. El titular de Defensa rechazó cualquier mala utilización de recursos del Estado en beneficio de personas para evitar la transparencia y los delitos y llamó a denunciar los hechos. Y con un respaldo transversal, la Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que extiende la licencia médica preventiva para el cuidado de lactantes y el teletrabajo para gestantes. Actualmente, la ley señala que una vez cumplido el plazo de postnatal parental se puede acceder a la licencia preventiva por 30 días, permitiendo su renovación 2 veces. Sin embargo, gracias a una indicación presentada en el segundo trámite en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, se aumentó la renovación del permiso a 5 veces, dejando en un máximo de 180 días la extensión total de la licencia. El proyecto agrega que se podrá hacer uso de este beneficio mientras se mantenga la alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Salud
y no sujeto al estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia de COVID-19. La Cámara aprobó solo en general el proyecto que declara feriado legal el 24 de junio de cada año como Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Para ello deroga la ley número 18.432, que declaraba esa calidad los días 29 de junio en el marco de la festividad de San Pedro y San Pablo. El texto también incluye el feriado del 24 de junio, entre aquellos que se trasladan a los días lunes en caso de corresponder a días martes, miércoles o jueves, o a los días lunes de la semana siguiente en caso de caer un viernes. Los fundamentos de la norma señalan que el 24 de junio es una fecha cercana al solsticio de invierno representativa de un cambio de ciclo, la nueva salida del sol y de la renovación de vida que coincide con el día más corto y la noche más larga del año. Esta fecha es celebrada por los pueblos indígenas como el Año Nuevo, con rituales y conmemoraciones propias que dan cuenta del cierre de una etapa y del comienzo de una nueva. El proyecto de ley retornó a la Comisión de Gobierno Interior con indicaciones. La Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que modifica los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Entre sus fundamentos, el texto del gobierno precisa que el actual derecho penal se encuentra en una etapa de transición, existiendo un cambio de paradigma en razón de nuevos fenómenos criminales, tales como la ciberdelincuencia y el crimen organizado, no solo a nivel nacional, sino que también transnacional. Precisa que existe una normativa dispersa, insuficiente y arcaica para sancionar e investigar el nuevo fenómeno de la criminalidad organizada, lo que motivó la presentación de esta iniciativa, cuyos objetivos son modernizar el delito de asociación ilícita, regular sistemática y orgánicamente las técnicas especiales de investigación y extender su alcance a todos los casos de criminalidad organizada. Por 133 votos a favor y una abstención, la Cámara aprobó el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos. La iniciativa se basa en alejar a niños, niñas y adolescentes de hechos negativos en los que pudiesen ser influenciados por parte de mayores de edad. Por ello, hace responsables a estos últimos de la utilización de menores para sus actividades delictivas. En concreto, el proyecto sustituye el artículo 72 del Código Penal para señalar que cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas menores de 18 años y mayores de 14, se excluirá el grado mínimo de la pena según corresponda respecto de los imputados mayores de edad que hubiesen participado en el mismo. A su vez, aumenta en un grado la pena al mayor de 18 años cuando el crimen o simple delito sea cometido o perpetrado con la intervención de una o más personas menores de 14 años. Y por 129 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Asociación de Economía Digital entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Entre otros puntos, el acuerdo aborda la facilitación de los negocios y el comercio, tratamiento de productos digitales y temas relacionados, datos, ambiente amplio de confianza, confianza de consumidor y empresa, identidad digital, tecnologías y tendencias emergentes, innovación y economía digital y cooperación en pequeñas y medianas empresas, inclusión digital. Y la Sala de la Cámara aprobó con la unanimidad de 119 votos a favor autorizar a los 313 cuerpos de bomberos de Chile a elegir sus directivas, diferenciándose de otras organizaciones gremiales y sociales que han pospuesto sus procesos debido a la pandemia. De esta forma se establece que tanto la Junta Nacional como los cuerpos de bomberos podrán realizar sus procesos seleccionarios en conformidad con las disposiciones de sus propios estatutos y reglamentos, sin que se apliquen las disposiciones de la ley número 21.239 que prorrogó el mandato de las directivas de asociaciones y organizaciones producto del COVID-19. La normativa tendrá validez para todas las elecciones internas realizadas desde diciembre de 2020 a la fecha, siempre que se hayan ejecutado con plena observancia de las disposiciones que rigen a dicha institución.
Un amplio respaldo tuvo en la sala de la Cámara la propuesta de la Comisión Mixta sobre el proyecto que busca limitar la entrega de productos de un solo uso en el expendio de alimentos y fomentar la reutilización y certificación de los plásticos. De este modo, establece que cuando se trate de consumo dentro del establecimiento, estará prohibida la entrega de productos de un solo uso, cualquiera sea el material del que estén compuestos. Para consumo fuera del local, solo estará permitida la entrega de botellas de plástico retornables y productos de un solo uso cuyos materiales sean distintos al plástico. Complementariamente, se obliga a informar a los consumidores sobre las medidas de compostaje de los productos y sensibilizar sobre el impacto ecológico de los residuos y la importancia de su valorización. Y la sala de la Cámara aprobó la idea de legislar del proyecto que modifica la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales en materia de admisión prioritaria de estudiantes de sectores vulnerables. La normativa, en primer trámite constitucional, establece que los colegios particulares deberán contar con una cuota del 30% de su matrícula para admitir a escolares de los 4 primeros deciles de ingreso, con el objetivo de promover la integración social. Añade que esos escolares se eximirán totalmente del pago de los valores mensuales, así como también de las cuotas de incorporación. Por tanto, el costo de admisión correrá por cuenta del propio establecimiento. Y de esta manera llegamos al final de semana en la Cámara, una nueva edición en la que conociste el trabajo legislativo de los días 18, 19 y 20 de mayo. Nos despedimos entonces y los invitamos para seguir conociendo el trabajo que ocurre acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.